Bueno, fuimos a comprar los panes al súper para hacer la diferencia. Abrí un pan de súper y me entraron arcadas. El fin del supermercado no es cuidar la salud del consumidor, es ganar dinero. Yo cuando vivía en Bélgica, el pan enseguida en el segundo o tercer día les salía moho. Aquí se pone duro. ¿Por qué? La masa madre es un cultivo de hongos y bacterias vivas. Tú te vas a un laboratorio y pueden analizar qué bacterias hay. Pero bueno, hay unas, los lactobacillus, que estas tienen tracto digestivo. Lo que va a hacer esa bacteria es predigerir. Otro mito. Congelar el pan. Yo creo que lo importante aquí primero es ser consciente de qué es lo que necesita tu cuerpo. Nos cuesta mucho escuchar, porque nos cuesta escucharnos. ¿Pan se puede comer todos los días o no? Gran porcentaje de la producción de cereal a nivel mundial es transgénica, es modificada, está llena de agroquímicos, son harinas blancas, ultra refinadas. El sistema es jodidamente inteligente, es un ente muy inteligente que no busca la salud y el bienestar, nos quiere enfermos. Pues bienvenidos un día más al podcast del otro lado. Se llama SIP, es donde exploramos todas las curiosidades que tenemos. Y hoy estamos con Max, ¿lo estoy pronunciando bien? Maximiliano. Maximiliano Andrés Losada Carrasco, alias el patrón del pan. Empezamos fuerte, Tírale. Y como siempre me acompaña Uriol, que es un médico de cabecera. Mucho gusto, Uriol. ¿Qué tal? Encantado. Ya te conozco. Sí. Empecemos fuerte. Fuerte, vamos. Empecemos fuerte. ¿El pan del supermercado nos engaña? Yo considero que sí. Vale. ¿Te desarrollo el porqué? Sí, por favor. Mira, justo el otro día grabamos un reel que se viralizó y me fui a comprar unos helados para mis hijas en el súper. Y digo, voy a curiosear la sección de los panes. Bueno, y veo unos panes embolsados, veo una hogaza y dije, voy a sacar el precio por coste por kilo. Y ellos venden 2 euros más caro el pan que nosotros. Entonces me fui a ver la composición y el proceso. Evidentemente, harinas ultra refinadas, blancas, no hay masa madre, no hay la fermentación. Entonces yo comparo eso con el trabajo que hacemos aquí, artesano, buscando una harina de calidad, desarrollando un buen proceso, trabajando con masas madres. Nosotros vendemos más económicos, somos mucho más honestos. Ellos etiquetan esos panes como un producto artesano y realmente no lo son porque provienen de una industria muy agresiva y el fin del supermercado no es cuidar la salud del consumidor, es ganar dinero. Sí. Pero esa y otras muchas industrias, la farmacéutica, por ejemplo, es una de las industrias más salvajes, que con bajo el lema de voy a cuidar tu salud, en fin, ¿no? Se aprovecha muchísimo. Por eso siento que, pero no solo el supermercado nos engaña con el pan, o sea, el supermercado nos engaña en muchos aspectos. Tú vas a hacer una compra al súper, ya no solo es la calidad del alimento, es el origen, la procedencia, la trazabilidad, no hay honestidad. Sí, es un poco lo que hablábamos también el otro día con David, los es, todos Exacto, los todo el químico, todo eso que ya está catalogado como cancerígeno. Sí, todos los es. Yo siempre lo digo aquí, la gente está invitada y bienvenida a abrir las cámaras, ver los almacenes, ver los sacos de harina. Entonces, para un pequeño productor es mucho más difícil, porque claro, ellos se respaldan muchísimo, es una gran superficie, el sistema es muy inteligente. Sí. Sabe cómo cautivar al consumidor y el marketing es muy engañoso. Pero ojo, no solamente pasa en el súper, hay muchas panaderías que bajo el lema de artesano te venden un producto que no corresponde a lo que te están entregando. Y seguro que os habéis encontrado con eso alguna vez. ¿Os habéis encontrado con eso alguna vez? Sí, de hecho, una de las preguntas que te queríamos hacer es, que te quería hacer yo, ¿no? Que en la consulta muchas veces nos encontramos gente que se queja de que el pan le sienta mal, que se hincha, que no lo tolera bien. Entonces, la duda un poco era si tú creías que todos estos procesos industriales favorecían estas, no sé si decir intolerancias, sino esta sensación de distensión abdominal, de tal, ¿no? Y incluso estas panaderías que tú denuncias que son pseudo artesanales, ¿no? Que tienen de nombre de artesanal, pero a la hora de trabajar, pues quizás no lo son tanto, ¿no? No sé cuál es tu opinión en este sentido. Mira, vamos a remontarnos a lo histórico. Y esto lo aprendí con un amigo que se dedica a la nutrición en Perú. Yo viví 8 años en Cuzco. Vale. Y me codié con mucha gente. Hay mucha conexión con lo natural, con la terapia alternativa, ¿no? Con el uso de las plantas, las medicinas. Y él descubrió el tema de la dieta paleolítica, ¿no? Entonces, en la dieta paleo se intenta simular
cómo se alimentaba el hombre paleolítico. El hombre paleolítico se levantaba en la cueva y no tenía un microondas, una tostadora que le hacía la comida en un momento, ¿no? Tenía que salir de la cueva, hacer un poco de ejercicio antes de ingerir el primer alimento. Y según la antropología del humano, el ser humano en la Tierra lleva consumiendo cereales 8.000 años. Los primeros cereales que encuentra el hombre en la Tierra eran cereales antiguos salvajes que llegaban a medir 5 metros, según lo que cuenta la antropología del cereal y de cómo se alimentaba el hombre. Entonces, si en esta línea de espacio llevamos esta comiendo cereales, ¿sí? Empezamos comiendo buen cereal hace 8.000 años y en los últimos 100, el 90% de la producción, estoy tirando un dato aleatorio, pero el gran porcentaje de la producción de cereal a nivel mundial es transgénica, es modificada, está llena de agroquímicos, son harinas blancas, ultra refinadas, hay pasan por un proceso de blanqueación. Entonces, claro, si tu intestino es un ser vivo permeable, que respira, ¿no? Que hay toda una microbiota, le das de comer plástico y mierda, evidentemente, te va a sentar mal. Entonces, a eso que voy, llevamos relativamente poco tiempo comiendo cereal y en los últimos 100, 150 años la mayoría del cereal que se ha consumido es de muy, muy, muy mala calidad. Mira, un dato técnico y ahora te lanzo a ti la pregunta, a ver qué me dices tú. Muchos consumidores, clientes vienen, oye Max, que el doctor me ha dicho, evidentemente por la inflamación, el colon, la hinchazón, no sé qué, que tengo que comer pan integral. ¿Tú le recomiendas a tus pacientes que coman pan integral? Yo le recomiendo a mis pacientes, depende del tipo de paciente, depende de la actividad que tenga que hacer, no todos los pacientes tienen que comer pan integral. Eso, sí, claro, porque los intestinos y las fibras son como son. Exacto. ¿Pero por qué les recomiendas comer pan integral? Sobre todo porque son polisacáridos complejos que de alguna manera sacian y de alguna manera no tienes que comer tanto y favorecen que de alguna manera los recursos y lo que son los depósitos de glucógeno se regeneren antes y puedan... Entonces, de alguna manera esto y después por todo el tema gastrointestinal, microbiota, restreñimientos, etcétera. Es un poco más ligado a eso, es la recomendación general que se hace. Sobre todo también nosotros, la recomendación muchas veces, nosotros no tratamos paciente sano, tratamos paciente, no somos dietistas que de alguna manera vas ahí a decir, bueno, pues haz una dieta sobre tal, no, sino que es un paciente diabético, pues la recomendación es baja el nivel de azúcar. De azúcar monosacárido, que es de alguna manera el que da absorción rápido. Exacto. Entonces, claro, por eso muchas veces la recomendación que damos nosotros es de tratamiento integral, pero por ejemplo, una persona que corre o que hace deporte, los días antes de una carrera no le puedes recomendar integral porque tiene que tener azúcares de absorción rápida. Entonces, bueno, tienes que individualizar mucho la dieta. Y te preguntaba esto porque un dato que te va a servir. Todo el cereal integral, que se le atribuye como un cereal más sano porque tiene muchos más nutrientes, no se pela, en la cáscara están las fibras, en el germen hay mucha más vida, contiene ácido fítico, ¿vale? El ácido fítico es liberador es liberador de radicales libres, alimenta células cancerígenas y es un inhibidor de nutrientes y minerales. La única forma de neutralizar el ácido fítico es por un proceso de fermentación con masas madres de cultivo mínimo de 12 horas. Entonces, claro, deme pan integral, ok. Pero tiene que ser un pan integral que pase por un proceso de fermentación con masas madres para que la bacteria que tiene tracto digestivo haga un trabajo de predigerir antes de que llegue al tracto digestivo de la persona que lo va a consumir. Y dentro del rango de los cereales se recomienda consumir cereales antiguos que tienen menos moléculas de gluten. Más antiguo el cereal, más integral el cereal, cultivado de forma natural, biodinámica, como le quieras llamar, ese es el cereal que se supone que debemos comer, pero tengo entendido que hay intestinos que no reciben tan bien la fibra, que no les va bien. Entonces, al final, yo creo que lo importante aquí, primero, es ser consciente de qué es lo que necesita tu cuerpo. Nos cuesta mucho escuchar, porque nos cuesta escucharnos. Eso es verdad. O sea, si no somos capaces de entender lo que nos sucede, de tener ese momento de quietud, hostia, es que llevo 3 días comiendo queso y tengo la panza inflada. Prueba de no comer tanto queso, ¿no? Es que después de tomarme 2 botellas de vino tengo resaca. A ver, muchachos, hemos comprendido que no hace falta, pues lo mismo con el pan. Pero es que incluso me pasa a mí, que yo trabajo mi pan y sé lo que consumo, no hay que consumir. Nos alimentamos mucho más de lo que el cuerpo necesita, pero no solo con el pan, en general. Hacemos ingestos de comida desorbitados. No es necesario. Pero el pan es un alimento diario. Forma parte de la cultura de la alimentación del humano diario en la Tierra hace miles de años. Entonces hay que cuidar la procedencia, el origen, el proceso
y lamentablemente es una historia en una industria muy salvaje que, repito e insisto, no busca la salud del consumidor. Yo tengo un negocio y tengo que ganar dinero, pero a costa de mentirle a la gente no es mi principio. El supermercado a eso le da exactamente lo mismo. Sí, bueno, ahí podríamos entrar en todo el tema de pequeñas marcas que tienen valores y las grandes marcas que al final, cuando entras, pero ya nos iremos del tema, cuando entras en accionistas ya los valores Se pierden. se pierden porque al final los accionistas lo único que quieren es dinero. Pero Sí. eso, a todas las pequeñas marcas que quieran dar el paso les cuesta un poco ese punto. Pero bueno, ya nos iremos a un tema de economía. Sí. ¿Sabías lo del ácido cítrico? No. Pues mira, ahí tienes un dato, tienes un dato guay ahí. Sí. Vale, yo, mira, aquí tengo una duda y encima es que yo me acuerdo de, o sea, te voy a hacer la pregunta y luego te cuento lo que me pasaba a mí. ¿Qué diferencia en términos de vida de un pan hay uno que tiene masa madre y uno de supermercado? Y te cuento, yo cuando vivía en Bélgica, el pan enseguida en el segundo o tercer día le salía moho. Aquí se pone duro. ¿Por qué? Un ¿A quién pan no le sale moho? al que le sale moho es porque no lleva aditivos químicos. ¿Vale? O sea, a mí me parece que eso está bien, ¿Vale? porque la materia viva, orgánica, se descompone y proliferan hongos y bacterias. ¿Vale? O sea que por ahí bien, un pan que no se elabora con masa madre y por ende con levaduras químicas y químicos, lo único que va a hacer esa levadura es inflar la masa, llenarla de aire. Las cosas con aire se oxidan, se endurecen muchísimo más rápido. Un pan que se fermenta con masa madre conserva mucho mejor la humedad y la masa madre actúa como un conservante natural por la descomposición que hay en el proceso de fermentación de las levaduras. Entonces, un indicador de que el pan es bueno es que primero debe aguantar más en el tiempo y sobre todo los cereales integrales, que son mucho más vivos, que proliferen hongos en ellos, es súper normal. Vale. Es un indicador de que es Que un es pan natural. De salud. Un indicador de salud del Sí. pan. Exacto. Pero bueno, Sí. yo aquí en España, siempre el pan siempre se ha puesto duro. Sí. O sea, siempre se ha puesto de toda la Es vida. que cuesta encontrar pan bueno. Ujú. Bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, pero me refiero que... A mí me pasa cuando voy a coger una baza. A mí me pasa... ¿Me prestas ese cuchillo de ahí, Katia? ¿Ese? Sí. El del pan. Ah, podemos hablar también del cuchillo del pan, porque Sí, no hay que sí. contar con el otro cuchillo. Claro, el otro día hicimos con el joven cineasta, que es la persona que se encarga de crear todo nuestro contenido, que por cierto está por aquí atento a todo lo que está sucediendo. Bueno, fuimos a comprar unos panes al súper para hacer la diferencia. Abrí un pan de súper y me entraron arcadas, directamente. Vale. O sea, lo que llegó a mis vísceras fue tan desagradable que el impulso de mi cuerpo fue una arcada. Me dieron ganas de vomitar. ¿Qué pasa? La persona que solamente está acostumbrada a comer eso, cuando huele esto, uff, Ya. ¿cómo nos han educado? ¿Cómo reeducas, cómo reprogramas el paladar, las papilas gustativas, el olfato? Entonces, y lo jodido es que yo a veces voy a panaderías que se supone que son artesanas, y me llevo el pan a la nariz y me huele a agua de la llave, me huele a cera de orejas, me huele a plástico. Es muy difícil. Ya, pero bueno, es que la gente tampoco tiene ese olfato. Ojo, Mm. insisto, y si hay alguien aquí que lo encuentra o algún panadero, aquí trabajamos solo con masa madre. En este obrador no entra ningún tipo otro de levadura. Y no digo que esté mal. Tú puedes añadir un 0,5% a un pan de masa madre, eso quizás te desarrolle en el proceso de fermentación, te ayude a un mejor desarrollo de la miga, a una estética mejor, pero o sea, la superficialidad sí tiene que ser bonito, ¿no? Te llama a la vista. Tiene que llamar, sí. Pero al final, tú no estás comiendo estética. A tus intestinos le vale verga Ujú. si el pan tenía una forma perfecta. ¿Entiendes? A tus células, Ujú. tus células no van a ver, ¿sabes? Ese brillo perfecto. A ver, también hay que acostumbrar al paladar. Quiero decirte, Esos panes son más duros de comer. Sí, Hasta y- cuando que no Sí, lo coges de sí, sí, tranquillo, sí. cuesta un poco más Sobre de... todo si te compras un pan 100% de trigo sarraceno, es como comer Cuesta. cartón. Es como comer cartón. No has probado el nuestro, es una amiga Sí, húmeda. sí, lo he probado. Y quiero decirte, pero al final, yo según lo que he leído, he entendido, necesitas 30 días mínimo comiendo ese producto para que el cerebro Lo asocie entienda, sí. y diga, vale, venga, me empieza a gustar. Pero claro, tienes que estar 30 días ahí, pim, 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 y no, ¿vas a comer trigo sarraceno? ¿Te gusta o no? Entonces ya te acostumbras.
Sí. Pero claro, tienes que tener esa voluntad de querer Por eso hacerlo. te digo, la industria ha reeducado los abuelos antes se alimentaban mucho mejor que nosotros ahora. Sí, eso. Yo tengo un colegio que es la puerta de la panadería. Y a veces pues salgo a la hora, ¿no? Vienen las mamás con la merienda, bollicaos, donetes, Sí. panes que a la vista se ven qué tal, embutidos de mala calidad. La gente no tiene la costumbre de mirar la composición de los alimentos, de las etiquetas, no lo ven. No. Ya dan por sentado de que o apareció un artista famoso en la tele, ven y consume esta. No, Sí. es que lo ha dicho él, que es muy guay. Ya, pero date el tiempo, ¿no? De No, hecho, tenemos hay- que ser más hay- críticos. Sí, con- hay una teoría que habla de que la longevidad que hay, la esperanza de vida que hay ahora en España, que es muy alta, viene relacionada directamente, por desgracia, con la guerra civil y el hambre que pasó la gente por Sí, lo he no leído comer en Ya. exceso y no comer mucho ni Claro. cosas. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, la gente que ahora es mayor, que están 80, 85 años, 90, que pobres pasaron hambre, esa hambre los previnió de enfermedades cardiovasculares, tumores, etcétera, y esta gente, pues, no todos, pero sí que se habla de que hay una teoría que habla sobre esto, ¿no? Y que es curiosa también, No, y sí, enlaza sí. un poco con lo que decía Max, ¿no? Claro, como dice Uriol, toda esa generación no se mueren de cáncer. Bueno, Algunos, pero sí, no, Pero no. gente de mi generación, 30, 40, 50, 60, yo no paro de escuchar. No sé si es que antes, al ser más pequeño, no paraba tanto la antena con estos temas, pero el cáncer es una enfermedad, tú lo sabrás decir mejor que yo, Uriol, que es como más contemporánea, ¿no? Bueno, O sea, porque también se ha avanzado mucho en el diagnóstico, Vale. hay más pruebas, hay más cosas, marcadores precoces, hay más cosas para poder hacer. Pero sí que paralelamente hay más cosas para poder hacer, pero a la vez lo que hacemos es poner más carbón a la máquina, ¿no? De decir, pues más ultraprocesados, más tal, más Claro. alcohol, más tabaco, más no sé qué. Y claro, esto el cuerpo llega un momento en que pues no lo tolera. O sea, al final puedes acabar... Peta, claro. Peta, sí, sí. Sí. Y después otro tema que no hemos hablado y tampoco lo tenemos en el guión, pero por ejemplo, los ultraprocesados en cuanto a panes y tal, los envases vienen todos en plástico, no hay ninguno que viene en papel. Sí, Con todos los sí. microplásticos que acarrean y esto que algún día Sí. tenemos que hablar, que El siempre tema empezar con el micro. tema microplásticos y disruptores. Bueno, el agua embotellada, Sí, el agua Sí. embotellada. puro microplástico. Sí. Sí, sí. Y eso del agua de baja mineralización, yo tengo entendido que el agua tiene que mineralizarnos, Sí, tiene que tener minerales, porque si no... Sí. porque si no te oxida Sí, por dentro. sí. El otro día leí una cosa muy interesante sobre la electrólisis del agua, o sea, meterle sal y limón al agua para hidratarse de una forma mucho más nutritiva y mineralizar mejor el cuerpo. Yo, por ejemplo, que sufro de cólicos renales, ya me han tenido que hacer litotricia y tal y cual para sacarme unos meteoritos guapos, cuidado con la sal. Yo creo que tengo que consumir una cantidad prudente porque mi cuerpo necesita Sí, en principio minerales. En principio sí, no tendría que haber, o sea, que seas muy hipertenso o así. En No, principio, no, no, felizmente, Sí, pues en principio. felizmente no tendrías que con haber. eso... Sí, hay gente que Bueno. bebe un poquito de agua. Yo lo hago. Yo cuando voy a surfear ya trago suficiente agua además. Vale, mira, volviendo un poquito a lo que hemos hablado de que en los supermercados les faltaba la esencia del alma, ¿no? O sea, que es puro accionistas, números. Sí, sí, sí. ¿Puede un alimento transmitir energía con la que ha sido elaborado? Yo siento que sí. A ver, claro, es complejo. Hemos sido educados en el mundo, en un mundo muy tangible, ¿no? En las dos dimensiones. Nos educan sobre lo físico, ¿no? El deporte, el ejercicio, la alimentación. La parte intelectual, ¿no? Si entendemos que desde una visión chamánica, espiritual, terapia alternativa, mística, cuántica, el ser humano se compone de 4 cuerpos básicos. Hay cuerpos etéreos, hay muchos más cuerpos etéreos, pero se entiende por los 4 cuerpos básicos según la formación y conocimiento que a mí me han transmitido distintos maestros de distintas disciplinas. Hasta aquí cada uno se cree lo que quiera, ¿no? Ujú. Cuerpo físico, órganos, músculos, ¿no? Cuerpo mental, ¿no? La idea, la inteligencia. Cuerpo emocional, las emociones, la capacidad de comunicar. Y el cuerpo energético, llámale chakra, llámale aura, llámale energía, llámale como quieras. Nos han educado en el físico y en el mental, las emociones las trabajamos Poco. poquito, Bueno, malamente, ¿eh? poco y a veces mal. Entonces, ¿cuántas veces te has quedado con ganas de decirle algo a alguien? ¿Te has sentado alguna vez con tu padre o con tu madre a tener una relación y hablar de corazón, de lo que con un amigo, con tu pareja? Sentarte, oye, ¿por qué me siento? ¿No?
No nos han educado. Entonces, en la parte energética y espiritual, menos aún. Ya. Fíjate que antiguamente los doctores de las tribus eran los chamanes. Ujú. Los chamanes curaban con plantas, curaban con rituales en el fuego, con plantas medicinales que tenían principios activos como la mescalina para viajar a otros planos y en esas dimensiones curarte. Y aquí hablo con una experiencia porque durante 7 años dieté y me formé con maestros nativos de la selva, de la sierra, consumí distintos tipos de plantas medicinales, me sometí a distintas terapias que me curaron cosas que la medicina occidental tradicional no fueron capaces de curarme. Yo siento que ahí la medicina aplaca el síntoma, pero en muy pocas ocasiones llega a curar al 100% Ujú. a un paciente. Porque yo siento que, claro, no abordo una curación a los 4 cuerpos. ¿Vale? Estás curando el físico, ¿no? Tienes una inflamación, tómate un antiinflamatorio. ¿De dónde se origina esa ansiedad? ¿Dónde viene esa ansiedad? ¿Con qué la vamos a tratar esa ansiedad? ¿Te vas a sentar a hablar? ¿Vas a salir a correr? ¿Vas a hacer un poco de yoga? Entonces, mi conexión con el pan, yo antes era cocinero y después de un viaje en Perú y tomé mucha medicina, llego a Vilanova, me pongo a meditar y empiezo a escuchar la palabra pan. Pan, 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 pan. Lo primero que hago es me doy la vuelta para atrás y me está dando un brote psicótico y lo atribuí a que en mi adolescencia consumí mucho LSD. Vale. Cantidades groseras de LSD. Dije, me está viviendo un brote. Después entendí, dentro del mundo energético espiritual, todos tenemos la capacidad de canalizar. Llama la intuición. Hostia, he tenido esta idea. Ujú. No, bueno, eso se le llama. Yo ahí comprendí que estaba canalizando un mensaje que era hacer pan. Y me puse a hacer pan. O sea, antes no habías hecho nunca pan. En mi vida. Ni iba a las panaderías, ni consumía pan. No El me... pan, ni fu ni fa para ti. Y llamo a la Flor, es mi compañera, la mamá de mis 3 hijas. Flor, Flor, excitadísimo, ¿no? Que tengo que hacer pan. Y me dice, ¿qué dices, Max? Que sí, que he tenido una iluminación. Fui a mi casa a hacer pan, un asco de pan, una piedra, no se podía comer. Me obsesioné, investigué sobre las masas madres, me puse a hacer masa madre, han pasado 15 años, entonces, por ejemplo, el Reiki, ¿no? Los terapeutas de Reiki se convierten en un canal por el que habéis escuchado hablar del Reiki. Ujú. No mucho, yo no sé. No. Bueno, pues se supone que es un ser humano que se convierte en un canal y a través de sus manos pasa energía. Puede fluir energía. Pues y Vale. esa energía se trabaja el cuerpo, los chakras, ¿no? Tienes tus chakras están conectados con distintas partes de tu cuerpo a través de la vibración y la frecuencia. Entonces yo como panadero soy un canal, mis manos transmiten energía a este pan que tiene una vibración y que tú te vas a comer. Vale, o sea, haces un poco como Reiki también. Los panaderos nos vestimos de blanco, que es un color ceremonial, es un color espiritual, es pureza, nos levantamos antes que el sol. No todos, los panaderos, bueno, hay gente que dice ser panadero, pero tampoco lo es, ¿sabes? Claro. ¿No? Que yo qué sé, bueno, eso pasa mucho, entonces hay una conexión, estás trabajando con el alimento de una manera, es un alimento ancestral, hay un ritual, hay una forma de expresar, trabajas con las manos están vivas, pasan energías, trabajo con materia prima, trabajo con masas madres que tienen tractos digestivos, que son bacterias, que hay células que vibran en frecuencias. Entonces, como yo lo entiendo, que ven, y aquí todos los científicos van a decir que es completamente loco, pero me da exactamente lo mismo. Lo que yo siento y lo que yo transmito va con esa vibración. Yo lo canalizo de esta forma y lo entrego de esta manera. Entonces, para mí sí que hay una energía. O sea, estoy completamente seguro que no es lo mismo ir al supermercado, abrir una bolsa de plástico, como dice Oriol, ponerlo en la mesa. Aquí hay una historia, hay un equipo, hay... No, hay un- y también el proceso de voy a comprar el pan, Exacto. llego, me encuentro con esta persona, le pregunto, tal, no Hay sé una qué, lo interacción. guardo, tengo que ir con cuidado porque viene es un pan, pues y yo Exacto. lo llevo, vengo con la bici, porque veo que están entrando clientes que pueden entrar con la bici tranquilamente a comprar, vienen, estás hablando de un cole, ¿no? Sí, con sí. los niños, o sea, todo esto yo creo que Familia, favorece la cultura un poco del pan y favorece el ritual que dices tú, ¿no? es una experiencia. Sí. Venir aquí, ahora porque estamos grabando, pero aquí se escucha música, Claro. se baila, se canta, bromeamos, pasan cosas, nos damos abrazos, a veces lloramos, bueno, hay emociones. ¿Sí? Hay vídeos que los podéis buscar en internet, Bimbo, es espectacular, ¿eh? La tecnología punta, unas máquinas preciosas, y aparece un tipo vestido de astronauta, porque a nivel higiénico-sanitario son la hostia, porque trabajan mucho y no se la pueden jugar, y controlan una gran máquina, apretan 2 botones, y la máquina, Que lo hace. o sea, Saca una cantidad ingente de pan.
lo amasa, lo fermenta, lo hornea, lo embolsa al carro, al súper. Claro. La energía del humano intervino de manera muy aislada. Aquí no. Entonces, como dice Uriol, es toda la experiencia que acompaña el momento de... Y aparte que, joder, el pan se comparte en la mesa, ¿sabes? Que en la mesa simboliza un lugar de encuentro de la familia. Para mí la familia es algo muy importante. No es para mí, ¿no? Cada uno ya que haga lo que quiera, pero... Llámale familia a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus, tu tribu. Pero me refiero a ese momento, familia, sí. el pan no se encuentra, genera un diálogo, es mágico, hay energía. Yo respondo de esta forma a la pregunta. Aquí hay una vibración, al menos este pan, si lo probáis, vais a sentir cosas, estoy seguro. Sí, creo que ya lo hemos comentado un poquito ahora, pero también lo tenía apuntado como que el pan siempre se ha tenido como un elemento sagrado, el pan de Cristo. Sí, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. O sea, sí. El vino, el vino, la sangre. Pero bueno, de pan y vino no sé si nos podemos alimentar. Podríamos. Bueno, por poder se podría. De hecho, nuestra vida sería más corta, seguramente. Sí, bueno, faltaría un poco de proteína ahí, pero sí, aparte de pan y vino, podríamos añadir un poco de algo más de proteína. Suficiente, suficiente, sí. Perdón, paréntesis, ¿no? Así como se le atribuye que el pan hay que tener cuidado con el vino, con el alcohol en general. Hay que tener mucho más cuidado. O sea, de hecho es la droga legal. De las más peligrosas, y el tabaco, ¿no? Y el tabaco, pero concretamente el alcohol se normaliza completamente. Sí. Se normaliza 100%. Vas con los colegas y así ya no te apetece tomar alcohol y te miran mal. Sí. De hecho, las personas que hacen deshabituación alcohólica, uno de los problemas que tienen, los que tienen como una red social o más amplia, lo primero que te dicen es que no sé qué voy a hacer cuando salga con mis amigos. Porque es que no puedo, todo se celebra con alcohol y es muy complicado. Muy complejo. Bueno, y con el vino pasa lo mismo con el pan, ¿eh? Hay vinos y panes. A mí me encanta el buen vino y me gusta degustarlo. Sí. Vale, empezamos con mitos o realidad. Sí. Bueno. ¿Existo? No, soy una ilusión. Pan, ¿se puede comer todos los días o no? Porque claro, hay, según una rama de la macrobiótica, en teoría, el pan no debería de comerse todos los días, o si comes una porción muy, muy pequeña. Te lo puedo explicar porque dice que hay que priorizar los granos integrales, como el arroz integral, el trigo sarraceno, y que eso constituye sobre todo el 60% de la comida. Es que este es un debate... Sí. Yo creo que aquí volveríamos a lo que decíamos al principio de individualizar cada persona, ¿no? Claro. Y yo creo que, de hecho, pan nutricionalmente se podría comer todos los días. Se podría comer todos los días, depende de la cantidad. Y del tipo de pan. Claro, exactamente. No te puedes comer un bocata y luego comerte un plato de pasta y luego comerte no sé qué. ¿Sabes? O sea, sino que tienes que añadir el tanto por ciento de dieta que te toca de hidratos y tal, en función de, pues esto, acordar unos días pues con hidratos más simples, otros días con hidratos más complejos, y a partir de aquí pues adaptar el pan a esta dieta, pero en principio yo creo que no claro, un tipo que hace triatlones tiene que tener una ingesta de hidratos de carbono muchísimo mayor que la de uno que es oficinista y está sentado. Pero yo creo que es la calidad del hidrato. O sea, es lo que has dicho tú, ¿no? Sí. Un arroz, pues integral. El pan, fermentado con masa madre. Que sea integral o no, depende de la fibra que necesite tu cuerpo, depende de la cantidad de calorías que vayas a gastar. Y así como la masa madre neutraliza elementos tóxicos, como hemos hablado antes del ácido fítico, convierte azúcares vacíos en complejos. El almidón, el trigo es casi un 80% almidón, aproximadamente. Igual aquí me pierdo, pero bueno, entre ese rango. Entonces el almidón el cuerpo lo metaboliza como azúcar y sabemos que el azúcar es enemigo. O sea, mola comerse un dulce, pero no puedes estar todos los días comiendo dulce. Claro, es lo que decía Oriol. Te desayunas un bocata de bacon queso con una chapata de medio kilo y después para comer te enchufas una boloñesa y después para cenar una lasaña. Evidentemente no. Entonces, ¿se puede consumir pan cada día? Esto lo hablaba con un psiquiatra el otro día. Hablábamos sobre el debate de las drogas legales y no legales, porque él como psiquiatra pues, da fármacos para aplacar cosas severas, que deja de ser, son drogas duras que generan adicciones y otras movidas, ¿no? Y él me decía, y la dosis, el secreto está en la dosis. Y cada individuo debe saber cuál es su dosis. Es muy personal. No todo el mundo asimila el gluten de la misma manera.
Tengo entendido que, hasta donde sé, el gluten es una proteína de cadenas de aminoácidos. Las personas que tienen intolerancia o alergia, lo que hace el gluten es ataca al sistema inmunológico y el respiratorio. Las células respiran. Bueno, es un poco, yo diría que es un poco más complejo, ¿no? Pero básicamente aquí distinguimos como dos personas o tres tipos de pacientes: los que no tienen ningún tipo de intolerancia, los que tienen una leve intolerancia o que el gluten, por lo que sea, no les sienta bien a la hora de comer, que esto quizás yo creo que debe tener que ver con el proceso de fabricación o de elaboración del pan, en este caso el pan, porque estamos hablando del pan. Y los otros, los que tienen una enfermedad celíaca, esto sí que el cuerpo a nivel de autoinmune, el cuerpo es un veneno, no les acepta para nada. Entonces, salvando estos, los de en medio es una cosa como muy difícil de valorar exactamente qué es lo que pasa, porque en estos pacientes sí que están todo el día con sintomatología gastrointestinal, pero hay veces que comen cosas que lleva gluten y no les pasa, pero sí que como esto sí que me pasa. Entonces, es como muy complejo llegar y entonces entra todo el tema de los SIBOs, las intolerancias, todos los sobrecrecimientos bacterianos. El SIBO está de moda, ¿no? Bueno, el SIBO está de moda, sí. Me refiero a que cada vez tienen más personas con... Sí, todo el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, esto, como muy simplificado, es si tú tienes muchos bichitos en la tripa, cuando comes, fermentan más la comida y entonces generan más gas. Te llenas de parásitos. Exacto. Bueno, no, las bacterias que viven, que teóricamente son buenas, crecen mucho más. Entonces, cuando comes, fermenta mucho más la comida y el proceso de fermentación genera más gas. Y esto hace que se hinche la tripa. Okay. Entonces, claro, en estas personas, en función del tipo de gas que tienen, claro, si es metano, etcétera, pues hay que hacer un tratamiento otro para rebajar el nivel de esta microbiota intestinal para reducirlo, para que no produzcan estos síntomas. En fin, no es nada. Entonces, claro, los azúcares refinados favorecen el crecimiento de este tipo de bacterias, porque los azúcares refinados lo que hacen es alimentar un poco a la bestia, hacen que crezcan más este tipo. No sé si habéis visto alguna vez en los pantanos así que crece mucho verdet, mucho... Sí, claro, esto es porque hay mucha materia orgánica que ha dado de crecer. Pues esto pasa lo mismo, pues aquí si tú le alimentas a la bestia, entonces todo lo que son procesos, normalmente estas personas tienen procesos de intolerancia a sorbitol o a fructosa, que son como azúcares como más refinados y tal, y bueno, pues hay... Pero, claro, el secreto... Claro, es que nuestro cuerpo fermenta. Sí, claro. Constantemente está en un proceso de fermentación, claro, y según cómo lo alimentas, la fermentación será positiva o negativa. Claro, aquí la duda es la dificultad es hacerle entender a una persona, sobre todo suele pasar en chicas jóvenes. ¿Por qué en mujeres? Porque hay un tema de presión estética. Hay un tema de presión estética, porque cuando como, muchas veces no acaban de tolerar que la tripa pues se pueda hinchar, porque precisamente estás haciendo la digestión, las bacterias que viven aquí fermentan la comida y se generan. O sea, es un constructo social estético del humano. Sí. Wow. Hay una parte que sí, hay otra que cuando ya la sintomatología, es decir, pues es que me encuentro fatal, no tolero nada, pues bueno, pues a lo mejor sí que hay que tratarlo, pero el hecho de que se hinche la tripa después de comer, ostras, es complicado cómo abordarlo y porque es un tema más de presión estética que de... Hoy veía en TikTok una chica joven que se le decía, claro, vosotros pensad que en las modelos no todo el día están planas completamente las fotos. Tú ves una foto que le echan, que está estupenda ahí, pero no todo el rato tiene la tripa plana completamente y tal, sino que después de comer seguro que tiene la tripa como la tengo yo ahora. Y ya está, y esto es fisiológico, es normal. Y hay que distinguir lo que es la normalidad del postureo tiktokero o instagramero, ¿no? Y aquí es difícil. Hay mucho postureo. Sí, bueno, pero es muy difícil de poderlo... Sí, sobre todo cuando eres joven es muy difícil de separar, porque crees que esa es la realidad. Bueno, y que una mujer a nivel hormonal cambia muchísimo más que el hombre. También, aparte de todo esto. Tiene una biología muchísimo más compleja que la del hombre. Bueno, pues siento que sí. El tema hormonal, sí. Es brutal. Si más toda la presión estética y así, pues aquí ya entras en el... Que no se me olvide, me gustaría preguntar, hablando del gluten, ¿la masa madre tiene más gluten, menos, igual? No es que tenga más o menos, lo que hace la masa madre es un cultivo de hongos y bacterias vivas, millones ambientales, hay muchas, y según cómo se haya creado esa masa madre, tú te vas a un laboratorio y pueden analizar qué bacterias hay. Pero bueno, hay unos lactobacillus que estas tienen tracto digestivo. Es una bacteria que tiene intestinos, por así decirlo. Vale. Entonces, lo que va a ser la masa madre, o sea, cuando tú haces todo el pan, que por ejemplo lleva semillas de amapola, trigo sarraceno, agua y sal, lo que va a hacer esa bacteria
es predigerir. Y en el caso de los cereales que contienen gluten, degrada el gluten. Supongamos que ese kilo de pan tiene un 100% de gluten. Después de un proceso de fermentación con masa madre, ese gluten se va a ir degradando. Vale. El impacto que reciba tu cuerpo será mucho menor. O sea, una persona celíaca podría comer... Una persona intolerante Celíaca, sí. nada. Celíaca, no. nada que contenga Nada. gluten. No. El Ni- celíaco no puede. Por ejemplo, viene un celíaco aquí, aunque yo le haga un pan elaborado 100% con una harina que no lo contenga, hay contaminación cruzada. Sí. O sea, yo Hay abro- trazas de gluten hay por todos trazas de lados. gluten O porque- sea, por todos lados. Vale, No. entonces tendría que ser alguien que intolerante lo toleraría mejor. Un intolerante, aquí vienen intolerantes al gluten, que por ejemplo, sobre lo que más consumen, espelta, que es un trigo antiguo e integral, fermentado con masa madre, el camut, bueno, si el trigo es antiguo, es integral y se fermentó mucho rato, mínimo 12 horas, yo lo intento fermentar de 20 a 48, esas personas vienen aquí, comen el producto y vuelven. Es decir, lo toleran. Ahora, les das un pan de harina blanca refinada del supermercado Ya, y lo van a pasar mal, Sí. les va van a sentir dolor, vale, se retuercen del dolor, pueden llegar a vomitar, o sea, es un veneno, vale. es veneno para ellos. Otro mito. Congelar el pan. Esto es interesante. Sí. Justo hace poco me salió un reel, me salió una muchacha diciendo que si tú congelas, el trigo tiene mucho almidón, y si tú lo congelas este almidón hay una retrogradación y cambia su estructura, bla, 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 Sí. entonces será mucho más sencillo asimilarlo. Y después salió... Aquí había una chica que se llama Karen Alarcón que dice que si lo congelas, parte de los carbohidratos se transforman en fibra prebiótica. Pero es que después salió una científica analizando esto y decía, no, espera, vale. Si tú te comes, eso dice que era cierto, Sí. pero tendrías que comer el pan congelado. Cuando el pan deja de estar congelado y vuelve a una temperatura y está normal, ese proceso se vuelve a reinvertir. Entonces no sirve de absolutamente Nada. nada. En términos de conservación, un pan de masa madre tiene la capacidad de cambiar de estados de temperatura, es decir, congelarlo y descongelarlo, tú que le des un golpe de calor y que el pan regenere muy bien, vuelva a tener humedad, vuelva a tener corteza, que Vale. prácticamente tú no notes la diferencia del pan recién salido del horno a congelarlo y volver a hornearlo. Esto un pan de masa madre lo Que permite. tampoco dañamos el pan si lo congelamos. Este pan no. O sea, porque yo compro Hacer el la prueba, lunes, venir, lo comprarlo y congelo hacer la todo prueba. y me lo voy comiendo a lo largo de la semana. ¿Y qué? ¿Notas la No. diferencia? No, pero digo, igual... Intenta hacerlo con un pan de súper. Esas cortezas son mucho más débiles, Sí, se sería como descascaran, achiclado. Sí, se rompen. Sí, se rompe. rompen, la Sí. estructura es mucho... Bueno, es una estructura débil, no tiene sentido. Un pan de masa madre, y nosotros tenemos clientes aquí que vienen a comprar un martes o un sábado y viven fuera y se llevan varios panes, congelan su pan y lo van consumiendo y su experiencia es positiva. Ujú. En términos de conservación, yo siento que está bien. Ahora, esta hogaza, tú la compras hoy y te la puedes comer 5 días después, se va a ir oxidando, el aire lo va a hacer que pierda humedad, y de ahí tengo entendido, corregirme si me equivoco, que la idea del pan tomàquet, del tomacó, neix per rehidratar el pa quan ja s'havia secat. Sí, de hecho, no sé si es así, pero tiene todo el sentido del mundo. Me ¿no? contaron que fue el pan con así. madera para una forma original o de alguna De manera rehidratar el pan. de rehidratar el pan. Bueno, Entonces- como antes hacían las torrijas Sí, también. sí. Y lo que hacía la vella antigua, esto me lo contó un cliente de 80 años que, pobre, falleció hace poco, dice, jo me'n recordo del meu avi, que quan el pa ja estava sec, que fou el tomacó, i pam, oli d'oliva y quebradins. O sea, que no está mal. De hecho, el pan a medida que se va secando va madurando, pierde humedad y gana en sabor. Probarlo, no lo congeles, pruébate. Pero córtalo tú, comprarlo sin cortar, ir Yo- sacando yescas. Y las últimas yescas no se llegan a poner duras y tiene una textura muy curiosa. La hidratación que le puedas poner con el tomate, con el aceite, es una experiencia gastronómica muy recomendable. Yo, en mi casa, lo hago. Vale, cortar el pan siempre con cuchillo de En panadería. el momento Sí. que le metes cuchillo, hay una oxidación. Pero la, digo, la máquina es ese cuchillo. El Cierra. cuchillo bueno es este. Ese sierra, es bueno. sierra, buen mango, buena hoja, sí, es No, el de importante. no el normal. Y yo recomiendo, es mucho más cómodo que si el pan se corte en la panadería, pero su conservación va a ser mucho mejor en el caso de que no lo congeles, que vayas tú cortando la yesa que te vayas a comer día a día. Vale. ¿Vas a abrir una pizzería?
Sí. No solo pan. Bueno, ya hacemos pizzas en el Obrador. Todo Sí, fue... pero vale, también vas a abrir otro local. Sí, vamos a abrir un local. Vale. Mira, lo que hablábamos de energía, de canalizar la experiencia. Un día estaba aquí una mañana con el joven Nahuel, una de las personas que fue parte del equipo de la panadería, y le decíamos, hostia, Nahuel, estaría interesante hacer unas pizzas así ¿Y la misma redondas. masa o...? Entonces yo digo, Nahuel, vamos a hacer unas pizzas. Y el universo me escuchó. 2 días después llega un amigo, el joven Armando, y me trae de regalo una pala de pizzero. Y yo, no puede ser. Digo, el universo me está diciendo que tengo que hacer pizza. Cojo el teléfono, llamo a Il Dottore, Beppe, que es uno de nuestros proveedores italianos que nos trae producto italiano. Doctores, Maximiliano, te paso con el maestro Roberto. Maestro Roberto, napolitano, Sí. no sé, 40 años de oficio, un ser humano, no lo conozco en persona, pero hemos hablado, humilde, cálido. Dice, sí, Maximiliano, le mandé una foto, velo, y me hizo ciertas recomendaciones, tienes que trabajar un trigo enzimático, ellos trabajaban un trigo napolitano, te recomiendo que trabajes así, pim, pam, pum, pum, no sé qué. Digo, bueno, maestro Roberto, digo, yo lo voy a adaptar a mi proceso porque solo trabajo con masa madre, no trabajo con levadura. Así, fantástico. Y jugando, 1 día, 2 días, 3 días, sí, creamos un producto muy bueno. Y entonces se nos ocurrió que en la panadería, los sábados por la tarde-noche, hacer pizzas. Ahora la tendencia es la pizza napolitana, que es una pizza que se cuece a muy alta temperatura, una masa muy fresca que se estira al momento, pero claro, es técnicamente la tradición de la masa napolitana se hace con levadura, no con masa madre. Vale. Y son masas mucho más fáciles de trabajar. La masa que elaboramos nosotros, que fermenta entre 60 y 80 horas, es muy delicada. Hay que trabajarla con mucho mimo, con mucho cariño. Porque si no se Se pierde. rompe, hay mucho gas. Vale. Las masas de pizza, ¿no? Que suele ser una viga con una levadura, y es una masa 70 horas. Sí, 70 horas de levadura. Pero ahora son hongos vivos, no hay bacterias, no hay tracto digestivo. La clave, que os quede claro, si vais a comer cereales, que pasen por un proceso de fermentación con bacterias vivas, masa madre. Eso es lo beneficioso para nuestro intestino en el caso de que a nuestro intestino le siente bien el gluten, el cereal y la harina. Sí, es celíaco. O sea, si no, no. Entonces, y a raíz de eso hemos empezado a jugar y ya tenemos un local. Y ya lo estamos adaptando para desarrollar nuestra línea de pizzería con masa madre de cultivo biológico. Así que en eso estamos. Y de hecho el que prueba la pizza es una experiencia completamente distinta porque jugamos entre lo ligero, entre lo crocante, los matices de sabor que aporta una masa madre en una masa están muy presentes, tienen mucho carácter. Entonces es eso, ¿no? Es cómo llevar el producto a su máxima expresión. Claro. Materia prima de calidad, cuidando cada proceso, utilizando un buen tomate. De hecho, hace poco estuvimos en la casa de un payés de la familia Turrens, que son de aquí de Vilanova, que ellos nos van a proveer todos los vegetales para nuestras pizzas. Y es muy bonito porque ellos no tienen invernadero. Ellos trabajan con la temporada. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho, alimentarnos en función de lo que la tierra nos da ese momento, ¿no? Entonces entiendo que haréis pizzas de temporada, ¿no? Exacto. Cuando ya haya espigals, trabajaremos el espigal. Cuando se acabe el calabacín, no habrá pizza de calabacín. Cuando venga la calabacín... Pero es que si tú... A ver, joder, que esto es así. A mí me pasó. Yo viví en Perú, otra latitud, otro continente. El sol sale en otro momento del día, el agua es distinta, el aire es diferente, 3.500 metros de altura, otra variedad de alimentos. Cuando tú ya llevas 5 años, 4 estaciones, acostumbrando tu cuerpo a eso, yo llegué aquí y el primer año no paraba de enfermarme. Claro, otro sol, otro alimento, mi cuerpo se descompensó hasta que no ordené mi cuerpo y no lo volví a reiniciar y no lo volví a reprogramar, me costó muchísimo. Si el ser humano tuviera la voluntad, somos muy poco voluntariosos porque vivimos en un sistema lleno de estímulo rápido, de placer, de estímulo, ¿sabes? El ahora ya, ¿no? El inmediato, ¿sabes? No sabemos Ya, aburrirnos, se nos olvida. voy a practicar el sexo y me corren 10 segundos, no, joder, vamos a ver, amor. Caricia, beso, contacto, diálogo. No digas eso, es una panadería. No, perdón, no, pero me refiero, ¿sabes? Sí. O sea, he llamado al sexo como algo de placer inmediato, No, pues sí lo mismo que- con el alimento. Lo quiero ya, lo quiero rápido, vas a un restaurante y tengo hambre, oh, se ha demorado 10 minutos. No, espérate, mujer, Hay que hacerlo, espérate, ¿no? hombre. Claro. Esa carne tiene un tiempo de cocción, ese camarero tiene que llegar a la mesa, ese cocinero tiene que elaborarlo. Lo mismo con el pan, o sea, ¡oh, quiero comer! Ven aquí las colas, la gente como la que, oye, que hemos estado 2 días para hacer esto.
Sí, o sea, hemos perdido un poco como sociedad. El sistema es jodidamente inteligente, es un ente muy inteligente que no busca la salud y el bienestar, nos quiere enfermos. Es así. O sea, a mí que no me jodan, el sistema no quiere al pueblo, no quiere un ser humano consciente que se plantee cosas, no quiere alguien que cuestione, no. Te quieren ahí, cabeza agacha, no levantes mucho la cabeza, no digas cosas muy en alto, que no nos interesa. Esto es lo mismo. Entonces, la misión que tenemos las personas que nos dedicamos a entregar alimentos es educar y trasladar. Yo le digo, yo te voy a dar a ti lo que le doy de comer a mis hijas, que es lo más sagrado que hay en este mundo, ¿no? Si yo a mis hijas no les doy comida de mierda, pues no te la voy a dar a ti. Ya. Tú como doctor, imagino que, joder, tú intentas transmitir tu conocimiento para que esa persona se encuentre lo mejor posible. Ujú. Y también es un gremio el tuyo donde se vende mucho gato por liebre, ¿sabes? Ujú. Hay mucho, bueno, si te vendo este fármaco, me llevo una comisión. Eso en Sudamérica pasa que te cagas, pasa aquí. Aquí Pasa pasa en en la determinados industria. sitios. Pero También pasa. te puedo decir que donde trabajo yo, por ejemplo, no hay contacto con la industria farmacéutica. Cero. Con lo cual nos autoformamos nosotros con las guías. Entonces, claro, esto no pasa en todos los sitios. Pero Esto no es pasa. verdad. Pasa. O sea, esto es así. O sea, joder, os llaman matasanos. Sí, sí. Ya, pero para que hayan llegado a un doctor, que se supone que es una figura que está para ayudar a una persona enferma, que cómo ha ido la cosa. Mira, a mí me pasó, a mi abuela, mi padre muere cuando yo era muy joven, yo tenía 2 años y medio y mi padre fallece. Y yo me crié gran parte de mi infancia con mi abuelita, era mi segunda mamá. Sí. Y por una operación ambulatoria, el cirujano cometió una negligencia, cortó una vena y desangró a mi abuela en la camilla. Ujú. ¡Hostia puta! A mí no me gusta ir al doctor. De hecho, no voy al doctor a no ser que... Ujú. Llámale trauma, llámale lo que quieras. Pobre ese doctor, evidentemente, ese hombre no quiso asesinar a mi abuela. Tuvo un descuido en un momento puntual, Sí. se pegó un cagazo, e imagínate el trauma para la familia, pero lo que voy. Es muy difícil, ¿sabes? Los que entregamos un servicio, sea un doctor, un panadero, un cocinero, un terapeuta, un profesor de lo que sea, joder, toma conciencia, ¿sabes? Nos falta conciencia. Entonces yo lo que intento con esto, ya no es solo entregar un producto de calidad, es una filosofía, es lo que hay detrás. Somos la única panadería en este pueblo que cierra 2 días y medio. Yo el domingo no abro, y el lunes tampoco, porque quiero estar con mi familia. Necesitamos descansar. Necesitamos, pero a mí me han ofrecido abrir cadena ya. Podrías... Y ahí empezaría a estar el tema podrías de Entrarías en el tema de, bueno, empezar a vender tus valores. ¿Dónde está el equilibrio? Sí, ¿Qué es qué es lo complicado. que es? Complicado. Y ojo, a mí me gusta, a todos nos gusta tener, ¿no? Porque al final quieres viajar, ¿qué necesitas? Necesitas fichas para jugar. Sí. ¿Quieres salir a comer? Hostia, me gusta el vino de 15, pero solo tengo para pagar el de 5. Pues bueno. Sí, que la ¿Sabes? cuestión es encontrar la balanza. sí. O sea, tampoco... Pero es que hemos perdido el equilibrio. Sí, El sistema va a destajo, ¿sabes? sí. En todo, ¿no? La industria. Es jodido. Por eso yo siento que aquí hago una pequeña revolución. Y cada persona que viene aquí, joder, yo se lo agradezco muchísimo que confíe en lo que hacemos y en lo que entregamos. Es muy bonito. Vamos a dar como si tuvieras que dar un único consejo a alguien sobre el pan. Uno. Consume pan de masa madre. Ya está. Da igual el tipo de Si trigo, vas a comer pan, de cereal. masa madre, claro, el problema es que yo siempre digo, mira, tú cuando vayas a una panadería, pregúntale si el fermento con masa. La gran mayoría de personas que están en el mostrador no tienen ni puta idea. Sí. Y el tipo dueño del negocio le dice, sí, si te preguntan en esto es masa madre. Es muy difícil, hay una falta de honestidad acojonante. Claro, ¿cómo tú puedes, como consumidor, saber si el pan es de masa madre o no? Bueno, no voy a ir abriendo todos los panes. El peso de la hogaza, ¿sabes? O sea, tiene que tener un peso. Si está muy ligero y muy inflado, eso es pura levadura. El olor, que no huela a agua sucia, que no huela a plástico, ¿sabes? Que tenga una corteza dura, que tenga un color bronceado. Esos son indicadores de que le están entregando un pan de calidad, pero es que, joder, si hay peña que son supuestamente mega estrellas del pan y que lo hacen todo súper guay, hostia puta, y después a mí me ha tocado entrar a obradores y ver que ese pan que se tenía que fermentar 24 fermentó 6, Ya. que sus cremas pasteleras son de bote, que lo que dicen que es masa madre hay un 50% de levadura no masa madre, que dicen que utilizan todo suciedad ecológico y después ven los sacos, yo lo sé diferenciar, y eso es harina refinada de mierda. Entonces, es que es muy difícil para el Claro. consumidor porque hay una falta de honestidad acojonante por parte de la persona que ofrece el pan. Ya. Pero bueno, al menos, consejo, masa madre, 100%,
trigos sanos, harinas ecológicas en la medida de lo posible. Si te gusta el pan integral, trigos ¿Tendríamos antiguos. que tirar más hacia harinas más ancestrales? Un trigo antiguo siempre va a tener menor contenido en gluten, va a tener una mucho más carga nutritiva y Vale. va a ser siempre mucho mejor en términos de nutrición y salud. Hola, Vincent. Mi suegro está ahí. Nada, pues ya acabamos Y bueno, eso, pan de masa madre. Venid al Ferment, el Rey Providencias número 2. Os esperamos. lo pondremos en la descripción. Consumir los podcasts de Katia y comprarle sus gorras. No, que Y aquí si no os me lo- atiende Uriol, vais a tener mucha suerte porque me ha caído de puta madre.